Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad 2 de metodología de la investigación. Nuestro tema es acerca del proceso de investigación científica. Para iniciar un proceso de la investigación, de lo que primeramente debemos de iniciar es sobre el tema de investigación. Para ello debemos ver la selección y elección del problema del tema de investigación. Se trata del primer paso y de la primera decisión que hay que tomar. Hacerlo bien o mal condiciona todo el trabajo posterior. Si la elección del problema tema es acertada, mayores serán las posibilidades de llevarlo a cabo con éxito. Si el problema tema no es relevante, la investigación no podrá tener mucho valor. La elección acertada del tema condiciona en buena parte el trabajo posterior. Y para poder seleccionar el tema hay ciertos criterios que debemos de tener en cuenta para elegir el tema. Uno de ellos es que tiene que ser de interés personal, o sea, tiene que ser de mi interés. De interés también social, por sobre todo debe ser actual, ser original y novedosa en su esencia. También debe ser conocido, esto supone el conocimiento de lo ya existente en la materia a trabajar. Contribuir a resolver un problema específico. Ser pertinente, es decir, el enfoque deberá corresponder a la disciplina estudiada por el alumno según sea el caso. Ser factible, realizable, observable. Encontrar bibliografía para el marco teórico. Y finalmente debe ser aprobado por el profesor tutor. Estos son los criterios que debemos de considerar cuando vamos a elegir un tema para nuestra investigación. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos los temas: el COVID-19, clases virtuales, hipertensión arterial. Cuando ya tenemos elegido el tema, debemos de elaborar el título. Y tenemos también los ejemplos: prevención del contagio del COVID-19 en la ciudad de Caaguazú, año 2020. Participación de las clases virtuales por los estudiantes de la Universidad San Lorenzo de Ciudad del Este, año 2020. Prevalencia de la hipertensión arterial en pacientes de 50 a 60 años de la ciudad de Villarrica, año 2020. Estos son ejemplos de título a partir del tema. El segundo paso que debemos de seguir es el planteamiento del problema. La investigación científica es una tarea dirigida a la solución de problemas. La primera etapa es reducir el problema a términos concretos y explícitos. Es importante destacar que el planteamiento del problema equivale a lo que es objeto de un conocimiento científico. Por lo anterior, la palabra problema no se refiere a que el investigador deba identificar situaciones desfavorables o negativas. Eventos o situaciones de carácter positivo pueden ser descritas y presentarse con la denominación problema de investigación. Dentro del planteamiento del problema, debemos de considerar la descripción de la situación actual, y en este sentido supone la identificación del problema en términos concretos y explícitos, esto es, formular las variables e indicadores que lo constituyen sobre las cuales se fundamentará el alcance e hipótesis de la investigación. O sea, debemos de hacer una muy buena descripción de la situación actual dependiendo del tema que hemos elegido. También hay que considerar la formulación y sistematización del problema. Este paso consiste en el planteamiento de una o unas preguntas que define exactamente cuál es el problema a resolver por el investigador. Es importante, con referencia a la pregunta formulada del problema, tener en cuenta que no debe llevar al investigador a responderla con una simple respuesta de afirmación, sí, o con una negación, no,
debe ser lo suficientemente clara y concreta, de forma tal debe referirse solo a un problema de investigación y debe estar relacionada con el planteamiento del problema definido anteriormente. Y debe estar de acuerdo con un marco tanto espacial y temporal. Ahí abajo yo les puse una dirección de YouTube para que ustedes puedan ingresar esa dirección y puedan ver un video acerca del planteamiento del problema para que puedan ver y puedan ir quitando más ideas en relación a lo que es el planteamiento del problema. Siguiendo, cada pregunta formulada debe tener su contenido variable del problema planteado, con lo cual se orienta la formulación de los objetivos de investigación. Y esto es lo que se denomina la sistematización del problema. Tenemos un ejemplo de pregunta general. ¿Cuáles son las formas de prevención del COVID-19 en la ciudad de Caguazú año 2020? Preguntas específicas. ¿Cuál es la forma de contagio del COVID-19? ¿Qué síntomas tiene un paciente de COVID-19? ¿Cómo se puede prevenir el COVID-19? Estos son ejemplos de pregunta general y de preguntas específicas. Siguiendo con el tercer paso de la investigación, llegamos a los objetivos de la investigación. Sabemos que los objetivos son los que hacen el camino o el rumbo que debe tomar la investigación que va a realizarse. Todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos objetivos. Esos objetivos deben ser claros y precisos para poder evitar confusiones o desviaciones. Sin embargo, esto no implica que los objetivos no puedan cambiarse durante la realización de la investigación, porque en algunos casos es necesario hacerlo. No debe realizarse en forma discursiva, sino en forma técnica. Otro aspecto muy importante que debemos de considerar cuando vamos a plantear los objetivos de la investigación es utilizar verbos que pueden lograrse o alcanzarse durante el desarrollo de la investigación. Y los que voy a mencionar ahora son los verbos que podemos utilizar. En este caso, determinar, identificar, evaluar, describir, formular, verificar, diseñar, elaborar, proponer, analizar, definir, conocer, estudiar, plantear y corroborar. Esos son los verbos que podemos utilizar en un trabajo de investigación en relación a los objetivos. También así tenemos verbos que de repente no lo podemos hacer, en este caso lo que es capacitar, cambiar, motivar, enseñar, mejorar y muchos otros, porque implican acciones finales y debe ser prudente, porque estas acciones casi nunca se logran durante el desarrollo de la investigación, debido a que implican mucho tiempo y recursos y muchas veces la necesidad de tomar decisiones para desarrollar el objetivo propuesto. Y tenemos algunos ejemplos de objetivos. Tenemos el objetivo general: proponer las formas de prevención del COVID-19 en la ciudad de Caguazú año 2020. Los objetivos específicos: identificar la forma de contagio del COVID-19, conocer qué síntomas tiene un paciente de COVID-19 y plantear cómo se puede prevenir el COVID-19. Estos son ejemplos de objetivos de la investigación. Y pasamos al cuarto paso, que viene a ser la justificación, que consiste en indicar las motivaciones que llevan al investigador al desarrollar el proceso. Es necesario justificar el trabajo exponiendo sus razones. Se tiene que explicar el por qué es conveniente llevar a cabo la investigación, qué importancia tiene el tema y si resolverá algún problema. ¿Quiénes serán los destinatarios beneficiarios de la investigación? Y finalmente, ¿cuál es la viabilidad de la investigación?
investigación. Todo esto que estuve mencionando es lo que tiene que considerarse y aparecer en una justificación. Bueno, para hacer un modo de retroalimentación, entonces llegamos hasta el cuatro pasos que debemos de seguir cuando iniciamos un proceso de investigación. Primeramente, la elección del tema. Para poder elegir el tema, debemos de considerar ciertos criterios que hemos mencionado al principio. El segundo paso, debemos de hacer el planteamiento del problema. Plantear el problema. Y para eso debemos de considerar también ciertas situaciones que hemos hablado ya también. Y por supuesto, en ese apartado, formular las preguntas. En este caso, la pregunta general y las preguntas específicas. El tercer paso vienen a ser los objetivos de la investigación que debemos de elaborar. Un objetivo general y los objetivos específicos. Y el siguiente paso, que es el cuarto paso, que viene a ser la justificación, donde debemos de justificar por qué, para qué, cuáles son mis razones, por qué quiero investigar el tema, cuál es mi importancia, si lo voy a resolver, quiénes van a ser los destinatarios beneficiarios y por supuesto si va a ser viable la investigación. Hasta aquí llegamos por el día de hoy en relación a lo que es nuestra clase de lo que es de la unidad 2. Y muchas gracias y nos vemos la próxima.